¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Uno de los elementos más característicos de cualquier grupo de fans es el poder crear su propia ficción sobre una ficción, es decir, crear historias donde se use de base una ficción a la que se le admire. O sea, un fanfic, historias creadas por fans ambientadas en el universo que les gusta. Y obviamente nuestra amada franquicia de burras de colores ha sido base para muchos fanfics en varios idiomas y en muy variadas calidades. Así que en esta ocasión vamos a conocer esos fanfics que han dejado huella positiva en el fandom y en el internet en general. Pero para eso no estaré solo, ya que tengo la presencia de dos invitados. Preséntense Galus Max y Dark Shiro. Muchas gracias a Flash por dejarme participar en este video. Yo soy Galus Mask. Y yo soy Dark Shiro. Un gusto a todos. Pero antes de iniciar, quiero dejar en claro que este video es una continuación del video que se subió al canal de Galus Max, en donde hablamos de los peores fanfics. Dejaré el enlace de su video en la descripción y en los comentarios. Así que... ¿puedo decirlo yo? ¡Claro! Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con un fanfic muy viejo, ya que su primer capítulo fue publicado a finales del 2014, o mejor dicho, cuando recién terminó la cuarta temporada, pero vaya que es una tremenda historia, y de hecho me ayudó a mí a adentrarme al mundo de los fanfics cuando recién entré al fandom Brony, y de hecho creo que es el fanfic más largo de este video, ya que está dividido en 4 partes, o como el autor llama, libros. Estoy hablando de La Gema Sangrienta, de Parka 333. ¿De qué va esta historia? El primer libro, titulado La Sombra del Crepúsculo, trata de cómo al principio del fanfic Twilight es secuestrada por un clan de ponis lobo, quienes poseen la conocida gema sangrienta, una gema maldita que causa males desde maldiciones hasta posesiones. Estos secuestran a Twilight para enlazar su vida con la gema para que de esta forma nunca pueda ser destruida, ya que de ser ese el caso, Twilight también moriría. Lo que nadie sabe es que el villano principal de esta historia es un demonio de nombre Carnage. La historia continúa en los siguientes libros, donde sucede la muerte de importantes personajes o la transformación de Shining en un pony lobo, cosa que lo lleva a alejarse de su familia y de Equestria. Estoy tratando de no contar mucho de la historia para evitar dar spoilers, ya que este fanfic sí que vale la pena, siendo de las pocas historias que te pueden generar mucha tensión, siendo una historia demasiado seria. Este fanfic, como dije, es demasiado largo, ya que lo que les conté apenas y ocurre en la primera parte, pero la historia continúa en los siguientes libros de nombre Lazos de Sangre, El Reinado de la Desolación y El Despertar del Demonio. Pueden encontrar los 2 primeros narrados en YouTube, pero los otros 2 solo están en fanfiction. Claro, hay cosas del fanfic que pueden ser un poco clichés y cosas que no han envejecido bien en contraste con la serie, pero eso es debido a la época en la que fue escrita. Ahora en mi caso, hoy voy a presentarles el fanfic Por la custodia de Spike. Este nos narra cómo un día Spike va a comprar cosas para el almacén, chocando con Cherry Lee. Este le pregunta a Spike qué hacía y este solo le responde que hacía las compras. Cherry Lee se sorprende por la cantidad de dinero que Spike traía, así que esta decide indagar un poco más en la vida del dragón, haciéndole ver lo que nosotros ya sabíamos desde el principio, que Spike es un esclavo de Twilight y que solo lo han usado para hacer sus quehaceres. Cherry Lee decide tomar cartas en el asunto, denunciando a la yegua morada, haciendo que Spike se separe de ella y viva con Lyra y Boom Boom. Allí Spike va a la escuela, juega un poco de fuchibol, hace amigos, etc. Pero mientras eso pasa, se nos muestra a Twilight angustiada por haberse separado de Spike, además de que todas las Main Six son odiadas por el pueblo por el maltrato del dragón. Incluso su familia, su hermano y la princesa Celestia estaban molestos con Twilight, debido a que, bueno, mantuvo a un menor de edad sin ir a la escuela, sin tener amigos de su edad y por sobre todo manteniéndolo de esclavo. Este fanfic es bastante corto. Lo pueden encontrar en fanfiction y lo pueden terminar en un día. Pero como dije, son las 4 horas más gratificantes de tu vida en el fandom Brony si decides leerlo. Por lo que seguimos con uno de los fanfics más emotivos y recordados que se ha ganado el corazón de medio fandom por su capacidad de tocar fibras sensibles. Y estoy hablando de My Little Dashi, la clásica obra literaria creada por Rob Keiran 53, la cual surgió a base de una simple imagen creada por el usuario Opositebros. Para los que sean muy nuevos en el
fandom o hayan vivido bajo una piedra por 10 años, My Little Darcy nos cuenta la historia de un hombre solitario y deprimido que anda por la vida sin propósito, siendo su único consuelo el ver My Little Pony. No es como si fuera algo con lo que particularmente me identifique. Sí, cómo no. Esto cambia cuando el tipo encuentra una caja misteriosa, la cual al llevarla a su casa descubre que contiene una pequeña Rainbow Dash, la cual decide adoptar y criarla como su propia hija para así verla crecer y ayudarle a desarrollar sus habilidades. Básicamente una historia de desarrollo familiar con todo y sus momentos deprimentes. Y tal es el impacto de la misma que ha sido durante mucho tiempo el fanfic más leído de fanfiction, y quizás aún lo sea, teniendo múltiples secuelas y adaptaciones, desde cómics, cortos, animaciones y hasta un largometraje de 25 minutos. Es más, me atrevo a decir que si hicieran una película genuina de estas, sería de esas que ganasen premios, al menos si no tuviese que incluir elementos animados. Por lo que, si no la han leído y les gustan las historias sin acción pero con mucha emoción, esta es una completa recomendación. Pero eso sí, preparen los pañuelos. El siguiente fanfic del que les voy a hablar es uno que aún se encuentra en desarrollo, pero vale la pena completamente, pues es posiblemente de los mejores fanfics de humanos y ecuestres. Este fanfic es La Unión de las Especies, de Luis de Santa Studio. El mundo en donde se desarrolla esta historia es bastante peculiar, pues Equestria se encuentra en la mismísima Tierra, pero está muy alejada y aislada debido a los conflictos en el pasado entre los ponis y humanos. El fanfic se desarrolla en el año 2003, trata de cómo llega una invasión extraterrestre, esta siendo una clara referencia a la Guerra de los Mundos. En esta tenemos de protagonistas a unos adolescentes quienes tratan de sobrevivir. Durante el trayecto se encuentran con los Young Six, quienes tuvieron que huir de Equestria debido a la misma invasión, y estos se tienen que aliar para la supervivencia. Este fanfic cuenta con una buena base de personajes, momentos de buena acción y a pesar de que los capítulos son bastante largos, el ritmo es tan fluido que te deja con ganas de más, por lo que sin duda esta es una de las mejores historias que se han escrito en los últimos años, lo que lo convierte en una de las recomendaciones instantáneas a todos aquellos que tengan una extraña fascinación por ver los cruces de humano-pony, así que vayan a buscar La Unión de las Especies que no se arrepentirán. Ahora para nuestro segundo puesto está la icónica historia que ya todos conocen, Bad Things, un fanfic escrito ya por el lejano 2011 por el usuario Ben Stroke cuando apenas se iba a estrenar la segunda temporada de la serie, y aún con ese escaso material la historia logró alzarse en popularidad y generar toda una fanaticada que hoy en día es recordada, volviéndose no solo un fanfic sino un elemento insignia de los bronies. Y en caso de que no lo sepas, la historia habla de que Twilight Sparkle es raptada por un culto que adora a Nightmare Moon, el cual buscaba darle un nuevo cuerpo usando la sangre de la aún unicornio morada, pero esta es rescatada por Celestia, quien detiene dicho ritual, y en su lugar lo único que logra crear es a una pequeña portrancalicornio, la cual tenía los rasgos de Nightmare Moon, pero la inocencia de una niña, siendo que Twilight decide adoptarla y criarla como su propia hija, llamándole Nyx. Es así como vemos la historia de Nyx intentando encajar entre los ponis y asegurar de que nadie descubra su origen, yendo a la escuela e interactuando con los personajes que ya conocemos, incluso uniéndose a las Cutie Mark Crusaders. Todo parecía ir de maravilla hasta que Nyx descubre su origen y empieza a cuestionarse si realmente es Nightmare Moon o un ser completamente aparte. Sin entrar en más detalles, puedo asegurar que esta es una historia bastante trágica y conmovedora, y que si bien no se salva de tener defectos en el desarrollo de personajes y en el conflicto, está bastante claro que se ganó un lugar en el Salón de la Fama de la comunidad Brony. No por nada posee varias secuelas, historias derivativas y una fanbase propia con todo y mercancía. Incluso la serie de novelas oficiales de Ponyville Mysterious escrita por Penumbra Quill toman ciertos elementos de esta historia, como el tener una protagonista ciertamente parecida a Nyx y poseer una familia que, al igual que el culto de Nightmare Moon, busca poder con la armadura de dicha alicornio, que puede ser realmente una coincidencia, pero es realmente una muy curiosa. Y para finalizar, quiero presentarles el fanfic de Sweet Upper Masay.
Quiero decir, el fanfic de Fallout Equestria, la historia creada en pleno apogeo de la serie, allá por 2011, bajo la escritura del usuario Catcat. Y es quizás la obra brownie más conocida de todas, sean pertenecientes a este grupo o no. Bueno, conocida quizás si también eres fan de Fallout o los videojuegos, pero aún así es una historia tan popular que se ha derivado en tantos medios que puede considerarse su propia franquicia. La historia central se ambienta más de 200 años después de los eventos de la serie, en un mundo post-apocalíptico donde Equestria está sumada en el caos debido a la guerra entre ponis y cebras que se desató en el pasado y arruinó todo gracias a los super hechizos, lo equivalente a las armas nucleares, en donde nuestra protagonista es Little Pip, una pony quien después de salir de su refugio busca un mejor mundo al explorar y en el camino se encontrará con su propio grupo de amigos, los cuales pese a los peligros, adversidades y enemigos se mantendrán unidos en esta travesía por ayudar a otros y hacer del páramo un mejor lugar. Siendo esta una historia con los clásicos elementos de unión y amistad que hay en la serie, pero aderezados con la crudeza y ambiente hostil que hay en un mundo como el de Fallout. Algo que es más sorprendente cuando tomamos en cuenta que esta se escribió cuando apenas estaba estrenando la segunda temporada. Es decir que no requirió incluir más que los elementos vistos en la primera para poder construir un mundo sólido y lleno de personajes carismáticos que conforman esta historia. Al grado en que la misma ha recibido decenas y decenas de secuelas, spin-offs, mercancía y contenido en otros medios, como cómics y animaciones, y hasta creo que Little Pip aparece en Final Fantasy XIV. Es más, hasta el propio Fallout, tanto el 4 como el 76 tienen referencias a My Little Pony muy bien escondidas, y por si eso fuera poco, deben saber que este fanfic fue el primero del tipo brownie en venderse como un libro real, con todo y pasta dura. Así que la neta, yo no sé por qué historias como After y 365 días andan en el cine cuando hay mejor material de donde elegir. Ya no más falta que el propio Hasbro canonice de cierta forma esta historia, porque la verdad es que se lo merece. O esperen, creo que ya lo están haciendo, precisamente con la G5, una historia ambientada también presuntamente 200 años después de la G4, donde una pony busca hacer un lugar mejor con la ayuda de los amigos que hacen el camino, en un mundo que no parece ser posapocalíptico, pero muy en el fondo claramente lo es. Así que no se cuestione tanto la calidad como el impacto que ha tenido este fanfic, tanto en los brownies como en el propio internet. Pero si ahora quieres ver un top de los peores fanfics de My Little Pony en mi canal, o un top de cosas de los brownies que se hicieron canon, te dejaremos las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.